Hola chicos, buen día. Les habla el profe Clever, docente de dominio físico del campus Politécnico ESMA. Y esta vez voy a tratar el tema de dinámica. Antes de continuar chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal, el profe Edwin. Empezamos. Primer ejercicio. Sobre un trineo de 80 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza constante de 240 newtons. Calcular la aceleración adquirida por el trineo y la distancia recorrida en 5 segundos. Este es un caso particular de dinámica. ¿Por qué? Primero, la dinámica estudia las fuerzas, que son las causas que provocan el movimiento de los objetos. ¿Sí? Entonces, me voy a basar al diagrama de cuerpo libre de la figura. Y para el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que aparece, a pesar que hay más, necesito solo la que está a la horizontal. En este caso es la fuerza aplicada por la persona. ¿Sí? Además, ya con eso vamos a obtener los datos. Listo. Con los datos ya puestos del enunciado, empezamos. Tenemos que, como se mueve en el eje X, que la sumatoria de las fuerzas en ese eje es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué es a la masa por aceleración? En la figura observamos que el objeto va a adquirir una aceleración y esa aceleración va a estar siendo hacia la derecha, es decir, va a tener un movimiento acelerado además de eso. Entonces, al existir aceleración, la sumatoria de las fuerzas en ese eje que en el plano cartesiano tenemos en el eje X es igual a masa por aceleración. Entonces, sustituyendo, tenemos que existe solo una fuerza en el eje X y esto es igual a la masa por la aceleración. Y como me pide como primer dato la aceleración, despejamos. La aceleración es igual, tenemos a la fuerza, la masa está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Sustituyendo de datos, tenemos que la fuerza es igual a 240 newtons sobre la masa de 80 kilogramos para tener una respuesta de la aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Con ese dato ya obtenido, vemos que la aceleración es positiva, por ende es un movimiento acelerado, como se le explicó en la gráfica. Vamos al literal B. Al literal B me pide que haya la distancia, y para la distancia nos basamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en ese movimiento se estudia distancia, tiempo, velocidad. Y ahí justamente tenemos la fórmula de la distancia, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como tenemos que la velocidad inicial es 0, entonces me queda que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo de datos, tendríamos que un medio, la aceleración hallamos anteriormente de 3, y el tiempo al cuadrado, el tiempo tenemos de 5 segundos, al cuadrado tendríamos 25. Para tener una respuesta de la distancia de 75 medios metros, o en manera decimal 37.5. Esa sería nuestra respuesta, chicos. Ejercicio número 2. Un baúl de 10 kilogramos está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una fuerza de 40 newtons, determina el valor de la fuerza normal. Considerar que la gravedad aquí equivale a 10 metros por segundo al cuadrado. Pues bien, empezamos entonces con esta situación. Dice que este baúl se encuentra en el piso apoyado y de él se tira hacia arriba aplicando una fuerza de 40 newtons. Vamos a sacar los datos.
Con los datos expuestos, ahora nos vamos a guiar al diagrama de cuerpo libre de esa figura en común, que es un baúl. Aquí podemos observar que existen fuerzas externas y la fuerza que se aplica hacia el objeto para poderle levantar. Entonces, basado al diagrama de cuerpo libre, la primera fuerza que tenemos hacia abajo sería el peso. Hacia arriba, la fuerza que aplicó la persona para levantar la caja. Y adicional, aquí, por el contacto que existe con la superficie, existe la fuerza normal, que es la fuerza que evita que atraviese el objeto la superficie. Y además, esta fuerza es perpendicular a la superficie donde que está apoyado el objeto. En este caso, perpendicular a la horizontal, tendríamos aquí que la fuerza normal se encuentra en ese lugar. Bajo ese esquema del diagrama de cuerpo libre, podemos entonces nosotros encontrar la condición de equilibrio. La condición de equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas, ¿en qué eje se están dando las fuerzas aquí en esta gráfica? Vemos que solo se está dando en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué a 0? Puesto que el objeto inicialmente se encuentra en reposo, no tiene ningún tipo de aceleración, por ende es 0. Entonces, según el sentido de las fuerzas, tendremos que para arriba las fuerzas son positivas y hacia abajo las fuerzas son negativas. La fuerza primerita que tenemos positiva es la fuerza que aplica la persona para levantar el baúl, más la fuerza normal. El peso es una fuerza opuesta y esta es igual a 0. Despejamos entonces, como me pide que haya el valor de la fuerza normal, vamos a despejar. La fuerza normal es igual al peso menos el valor de la fuerza aplicada por la persona. La fuerza normal es igual al peso, tendríamos D, que es la masa por la gravedad, menos la fuerza. Vamos a sustituir de datos ya. Tendríamos que la masa es de 10, la gravedad también tenemos de 10, y la fuerza que aplica la persona es de 40. Continuamos con la resolución del ejercicio. Entonces tendremos que la fuerza normal es igual a 100 menos 40 para una respuesta de 60 newtons. Ejercicio número 3. Durante una clase, el profesor de física pide a Gabriela que dibuje una línea horizontal con un lápiz de masa M sobre un papel. Si el lápiz permanece totalmente perpendicular a la hoja y tiene una velocidad constante, ¿cuál debe ser la fuerza horizontal ejercida sobre el lápiz para que la línea pueda ser dibujada? Considere que el coeficiente de fricción cinético entre el lápiz y el papel es μ cinético. Entonces aquí, analizando, vemos que Gabriela tiene que dibujar una línea y el lápiz permanece perpendicular y aplica una fuerza horizontal. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del objeto en estudio, en este caso del lápiz. Tenemos como primer dato una fuerza externa, el peso. Como el lápiz se encuentra sobre una superficie, en este caso puede ser una hoja o un cuaderno, existe una superficie de contacto. Entonces, tenemos que aparece la fuerza opuesta que evita que el lápiz atraviese la hoja, que es la fuerza normal. Además, hacia la derecha, tenemos la fuerza que va a aplicar Gabriela para dibujar la línea. Y como me dice que existe fricción, entonces hacia la izquierda tendríamos la fuerza de rozamiento. Tenemos ya el diagrama de cuerpo libre
Con ese diagrama de cuerpo libre podemos también tener los datos en común, a pesar que los datos se encuentran expresados en variables. Con los datos nos vamos a las condiciones de equilibrio, tanto en el eje X como en el eje Y. Como dato particular tenemos que el lápiz se va a mover con velocidad constante, entonces va a tener el mismo sentido que la fuerza. Y al mantener la velocidad constante estamos hablando de la primera ley de Newton, donde que la sumatoria de fuerzas son 0. Veamos. Vamos a las condiciones de equilibrio tanto en el eje Y como en el eje X. Empezamos con el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Tenemos que la fuerza normal es igual al peso. Entonces, la normal es igual a la masa por la gravedad. Recordar que la masa es m y g no tenemos tampoco explícito entre los datos. Esa sería nuestra condición de equilibrio en el eje Y. En el eje X, entonces nuestra condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Recordar que la primera ley de Newton me dice que cuando mantiene velocidad constante y cuando se encuentra en reposo, la sumatoria de las fuerzas es 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos 2. Positiva, la fuerza que aplica la persona, y opuesta, la fuerza de rozamiento, y esto me da 0. Despejando, entonces tengo que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Recordar también nuestra fórmula, que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la fuerza normal. Sustituimos de datos, fuerza es igual a μ por la fuerza normal. Sustituyendo igual, tengo que μ y la fuerza normal, ¿cuánto dice que equivale? Masa por la gravedad. Para dejarle ahí nuestra respuesta al enunciado. Ejercicio número 4. Un resorte tiene una constante elástica de 200 Nm y una longitud inicial de 40 centímetros. Si se coloca en una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F, extendiéndolo hasta llegar a los 100 centímetros, ¿cuál es el valor de la fuerza F en newtons que se le aplicó al resorte? Pues bien, chicos, cuando hablamos de resortes, estamos hablando de fuerzas elásticas. Estas fuerzas elásticas son estudiadas bajo la ley de Hooke, que en la clase se les explicó a ustedes en resortes o muelles. Vamos a sacar los datos del enunciado. Tenemos que en una primera instancia, según los datos, que el resorte tiene un valor de 40 centímetros antes de ser aplicado la fuerza, pero que luego aquí le aplica una fuerza, entonces el resorte se va a estirar hasta llegar a los 100 centímetros. Me pide que haya el valor de esa fuerza. Vamos entonces a utilizar la fórmula dada por Hooke, que me dice que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por la longitud final menos la longitud inicial. Sustituimos de datos, la fuerza elástica es igual. La constante tenemos de 200 Newton metro por la longitud final tenemos de 1 metro menos la longitud inicial 0.4 metros. Fuerza elástica es igual a 200 Newton metro. 1 metro menos 0.4 tengo el valor de 0.6, que transformado al decimal sería igual al 6 sobre 10 metro. Simplificamos metro con metro, un cerito con un 0, para una respuesta de 20 por 6 tenemos de 120 newtons. Ejercicio número 5. Un sistema automático de apertura y cierre de puertas necesita cambios de resorte, pero se desconoce el material del que está elaborado, por lo que se realiza una prueba donde el resorte se deforma 20 centímetros al suspender un cuerpo de 100 gramos.
Determine la constante de deformación del resorte requerido en Newton metro. Pues bien, aquí tenemos en la gráfica la primera instancia del resorte antes de la deformación y el segundo, el resorte después de la deformación. Vamos a obtener los datos. Con los datos vamos a analizar también el enunciado. La única fuerza que aparece en la figura tenemos que es el peso. Por ese peso, el elástico o el resorte se va a deformar. Aplicando ley de Hooke, tenemos que la fuerza es igual a la constante por la variación de la longitud. Teniendo que la única fuerza que aparece, como se dijo aquí en el enunciado, es el peso, entonces el peso será igual a la constante por la variación de la longitud. ¿Qué me pide el enunciado? Determine la constante de deformación. La constante de deformación tenemos que es K. Vamos a despejar entonces K. K es igual al peso. La variabilidad de longitud está multiplicando, pasa al otro lado, dividir por la variación de longitud. Vamos a sustituir entonces el peso es la masa por la gravedad sobre la variación de longitud. Una masa de 0.1 kilogramos. La gravedad en los datos no tengo, queda entonces como variable g sobre la variación de longitud. La variación de longitud tengo de 0.2 metros. Como respuesta entonces tenemos que la constante es igual a 1 medio g en su unidad que me pide, Newton metro. Continuando con los ejercicios, chicos, nos vamos al número 6. Un resorte de 10 centímetros cuya constante elástica es de 1250 Nm se emplea para mantener suspendido un bloque de 10 kilogramos sobre una superficie lisa como la figura. Determine la variación de longitud en centímetros que experimenta el resorte después de alcanzar el equilibrio con el peso del bloque. Considera la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bien, chicos, aquí nos encontramos con un caso de plano inclinado. Para eso voy a dejar aquí basado una gráfica que se estudió en clase. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, tenemos entonces que el bloque se encuentra en ese lugar en la superficie. Y una de las fuerzas que aparecen ahí sería el peso. Este peso tengo que descomponerle en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? La componente en X. Esta componente forma con el eje X. Y la componente con el eje Y. Entonces este sería el peso en X. Este sería el peso en el eje Y. Porque así tenemos el plano cartesiano, ¿no? Y y X. Adicional, tenemos una fuerza aquí, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Como la superficie está inclinada, entonces debe formar 90 grados. Aquí también podemos observar que forma 90 grados porque la figura le hice tal cual como el plano inclinado. Y hacia la izquierda, una fuerza, vemos que está suspendida por un resorte, ¿no? Sería entonces una fuerza elástica. Tengo entonces ahí, chicos, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, siguiendo con el análisis, vamos con los datos. Ok. Continuando con el análisis, tenemos que el bloque va a alcanzar el equilibrio.
En una primera instancia el bloque se encuentra ahí, pero luego, porque la superficie es inclinada, el bloque se va a deslizar, y al ser también una superficie lisa, no existe rozamiento, y en una segunda instancia se encuentra el bloque ahí, y ahí va a mantener en ese lugar el equilibrio. Entonces, vemos que el bloque en qué eje se está moviendo según el sentido del movimiento. Vemos que el bloque se está deslizando en el eje X. Correcto. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en ese eje es igual a 0. Recordar que aquí en la segunda instancia, el bloque va a quedarse en equilibrio, no va a tener una aceleración, se queda entonces sin movimiento o en inercia. Entonces, veamos, en el eje X que tengo positivo el peso en X, en contra tengo la fuerza elástica, y esto me tiene que dar 0. El peso en X es igual a la fuerza elástica. El peso en X entonces será igual a la fuerza elástica. Tenemos por fórmula a la constante de elasticidad por la variación de la longitud. ¿Qué me pide el ejercicio, el enunciado a mí? La variación de longitud. Vamos entonces a despejar la variación de longitud. La variación de longitud entonces será igual al peso en X. La constante está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, que la variación de longitud es igual. Ya se tienen los datos aquí, entre las fórmulas, despejado cuánto equivale el peso en X. Entonces, el peso en X dice que es igual al peso por el seno del ángulo sobre la constante. Veamos, el ángulo se encontraba aquí de 30 grados, por ende, aquí también tengo de 30 grados. Ya se estudió en las clases de que el ángulo interno es entre la componente en el eje y el peso. La constante de longitud es igual al peso. Tenemos nosotros que es igual a la masa por la gravedad por el seno de ¿cuánto? De 30 grados sobre la constante de elasticidad. Vamos a sustituir de datos. La masa tengo de 10 kilogramos. La gravedad también tengo de 10. Y el seno de 30 equivale a 1/2 sobre la constante de elasticidad tenemos en el dato de 1250. La variación de longitud entonces será igual a 50 sobre 1250. La 50ª 1, la 50ª 25, para una respuesta de 1 sobre 25. Pero esta respuesta me botó en metros. Me pide a mí la variación de longitud, pero en centímetros. Vamos a hacer entonces la transformación. Para continuar con la transformación tenemos que 1 sobre 25 metros, vamos a transformarle a centímetros. Entonces multiplicamos por el factor de conversión. Tenemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Metro con metro se va, 100 dividido para 25, tendríamos una respuesta de 4 centímetros.